Porvenir es la AFP que ha venido liderando el mercado financiero colombiano. Es una empresa orgullosamente colombiana que nos sentimos muy a gusto trabajando por nuestros afiliados. Porvenir es una empresa que ya tiene más de 4.600.000 clientes, ya casi llegamos a 4.700.000. Los mismos fundamentantes son de pensiones obligatorias, afiliados a pensiones obligatorias. 3.200.000 tenemos más de afiliados en pensiones obligatorias, unos 2 millones en cesantías y 100.000 en pensiones voluntarias. Lo primero, Iván, la BBVA anunció la venta de todo su paquete en la región, son los operadores más grandes que hay en la región. Segundo, a diferencia de lo que hizo otra casa financiera internacional, el ING, establecieron que lo iban a vender separado, ya no consolidado. Tercero, entre los trámites hemos entendido que ya concretaron la primera operación, ustedes la cubrieron en México, ya vendieron la primera AFP, la vendieron a un grupo local, Banorte, por $1.600 millones, una operación pues, muy positiva, y entendemos que siguen en trámite en el resto de los países en donde no se ha concretado. Sabemos que hay muchos interesados, obviamente, y uno entendería que raya este mes, raya comienzo de enero, uno podría conocer quién será el adjudicatario de lo que va a ser la operación de Colombia. Todo lo que cualquier administrador que tenga un negocio tiene que entender que las posibilidades de crecimiento siempre están apalancadas en un crecimiento orgánico y un crecimiento inorgánico. Nosotros hemos venido creciendo muy bien desde el punto de vista orgánico. Porvenir la AFP, que desde el primer mes de operación recaudó o vinculó a 75.000 personas el primer mes, abril del año 1994. Desde ese mes hemos sido consistentemente la AFP que más recaudamos, tenemos la fuerza de ventas más productiva en Colombia. Pero también existe el crecimiento inorgánico, donde puedan darse las condiciones para que cree valor tanto para la sociedad, para los accionistas, para los afiliados y para los empleados. Por supuesto, es una opción que se tendría que estudiar. Nosotros llevamos estudiando opciones de crecimiento inorgánico en los últimos 2 años, le puedo decir que 6 hemos venido estudiando. Y cada que veamos que sean esas condiciones, lo haremos. ¿Por qué no se ha anunciado ninguna? Porque no hemos encontrado precisamente las condiciones apropiadas. Y no solo hemos estudiado en Colombia, por supuesto hemos estudiado también en el exterior. Fuimos a Centroamérica, fuimos al Caribe, estuvimos un poquitico hacia abajo también en el continente, no tan llegando a Chile porque en Chile todo es muy caro. Lo primero, Esteban, de la reforma tributaria, entender cuál es el propósito que inspira al gobierno. Y el propósito que inspira al gobierno es una reforma tributaria que busque equidad. Y en ese mandato de la equidad está buscando un doble beneficio. Y es, uno, propiciar por generar empleo. Esta economía y de cara a nosotros, a los fondos de pensiones, nosotros tenemos que propiciar mayor cobertura por el sistema de prestaciones sociales. Por lo tanto, necesitamos generar más empleo formal. Y esta reforma, como el ministro Cárdenas ha anunciado, es una reforma estructural que va a apalancar, generar más empleo a través de reducir el impuesto a la renta ordinario y crear el famoso CREE, esta contribución especial. Por tanto, todo lo que pueda propiciar por generar más empleo formal es más que bienvenido y por supuesto el país lo necesita. Quisiera profundizar en eso solo con un mensaje complementario y es, Colombia tenemos alrededor de unas 22 millones de personas en edad de trabajar, lo que llamamos, y ustedes conocen muy bien, la población económicamente activa. De esos, el 50% mal contados son informales y el 50% son formales. Un país no puede seguir teniendo personas en la informalidad trabajando, que no tienen ningún tipo de protección, ningún tipo de seguridad, y eso Colombia tiene que dar ese paso. No podemos seguir teniendo esos altos índices de informalidad. La reforma tributaria claramente está buscando ello. Lo segundo, y lo ha dicho el ministro Cárdenas y el gobierno en general, pues una reforma que busca que recauden más, y ese recaudo está muy en la línea de los asalariados y los dependientes, en donde por supuesto se crea una regla del imán. Ustedes han venido sacando una serie de artículos muy interesantes en donde se establece que el imán es una metodología que busca establecer como una renta presuntiva, un impuesto mínimo.
Eso fue un impuesto, un invento de los mexicanos que ha traído Colombia y ha establecido, decir, usted sigue su renta ordinaria por un lado, pero usted no puede pagar menos de esto. Y por supuesto el imán va a buscar y va a propiciar que más impuestos paguen las personas que mejor ingresos tienen en el país. Colombia tiene un enorme reto. De cada 10 personas que están en edad de pensionarse, están pensionados 2. Eso no puede ser. No podemos seguir teniendo una inequidad en Colombia de que cada 10 personas que están en edad de pensionarse, solo hayan 2. Empero, no podemos olvidar que Colombia está invirtiendo por cuenta del presupuesto general de la Nación, pagado por todos nosotros, más de 24 billones de pesos para pagar las pensiones. Esos 24 billones de pesos es lo que casi recauda en IVA. Todo lo que recauda en IVA Colombia va para pagar pensiones. Y las pensiones que se pagan, a sabiendas de que solo 2 de cada 10 están pensionados, esos 2 están recibiendo un subsidio, según el estudio de FEDesarrollo, muy alto. Y el subsidio está orientado a las personas que más ingresos tienen. Entonces, si uno hace toda esta mezcla, tendría estas conclusiones. El mismo Fondo Monetario recomienda una reforma pensional. Nosotros tenemos una muy baja cobertura que tiene que ser corregida a través de la reforma tributaria y la generación de empleo formal, y segundo, propiciando que los estímulos que estén hacia las pensiones estén totalmente orientados. Por tanto, nosotros vemos que deben haber una reforma que busque un esquema solidario, y un esquema solidario para los ancianos indigentes, los ancianos pobres, de verdad los que se necesitan, que los subsidios estén enfocados a donde deben estar enfocados, que no sigan habiendo subsidios a las pensiones de altos ingresos. En la reforma tributaria había un impuesto incluso para las altas pensiones que se ha sido desmontado. Y cuando queremos mirar las reformas paramétricas hay que hacer un debate profundo. ¿Y qué es un debate profundo? Todos sabemos que estamos viviendo más, y si uno vive más, pues evidentemente la pensión estará para más tiempo, y por tanto hay que financiarla o fondearla por más monto. Y ese es el debate que tenemos que darnos. El ministro Pardo ha anunciado que la reforma no va a tocar el aumento de la edad de la pensión, en la medida que no es un tema estructural en este momento, pero todos sabemos que dedicar 24 billones de pesos, pero para solo el 0.2% de la población colombiana, yo creo que es un tema que tenemos que debatirnos. Los fondos de pensiones ya tienen en su conjunto casi 20 billones de pesos invertidos en infraestructura. Indudablemente la misma ha sido más orientada a invertir en las acciones de las empresas que propician infraestructura. Segundo, se ha dicho por todos los medios que los fondos de pensiones son el vehículo natural para financiar en infraestructura. ¿A qué me refiero con vehículo natural? Son inversiones de muy largo plazo, en donde buscan unos retornos que sean correspondientes a estas inversiones de largo plazo. Tercero, el gobierno ha anunciado los famosos bonos de infraestructura. La Agencia Nacional de Infraestructura ha previsto que quiere hacer unas inversiones por cerca de 33 billones de pesos, en donde por supuesto los primeros llamados a invertir son los fondos de pensiones, y nosotros estamos propicios, tenemos los medios, queremos hacerlo, y por supuesto con un esquema que sea de bajo riesgo. Y ahí estamos, el gobierno ya está dando los pasos firmes para que se pueda dar. Pero no quiero dejar de repetir lo primero que dije, Rubén. Los fondos de pensiones... Luis Fernando Andrade, el director de la ANI, ha dicho que está esperando que pueda hacerse ya las primeras emisiones el año entrante. Y ahí está donde estamos esperando que se dé. Pero no puedo dejar de aludir lo que le decía Rubén. Ya tenemos inversiones. Cerca de 20 billones de pesos ya están invertidos en infraestructura. Y la última de las inversiones, acabamos de ver, construcciones El Cóndor, salir al mercado de capitales. Estamos viendo que otra compañía constructora, permanente se está yendo. La República, el origen de los negocios.